Mi vida fue transformada en momentos así. Jovencito, llegué a Cristo cuando tenía 16 años y justamente esta semana que pasó el día lunes fue mi cumpleaños espiritual. Los 46 años que entregué mi vida a Cristo. Con tantas inquietudes, con tantas luchas, con tantas cosas de las que no me podía despegar y con cuantas cosas que aprender y recibir. Pero esos momentos de adoración de los que quiero hablarte esta mañana, esos momentos son fundamentales, son tan pero tan importantes y quiero, como decía el domingo pasado, darte razones para que te prendas del Señor. Amén. Gloria a Dios. No voy a hablar de todas las cosas que necesita un creyente, no voy a hablar de las luchas que pasa, de los pecados escondidos o de los enredos diabólicos. No voy a hablar de todo eso porque simplemente sería mencionar los problemas. Yo quiero señalarte dónde está la solución. Tu solución está en encontrarse con Jesús en su trono de gloria y de majestad. Y te aseguro que dejás todo lo que hay que dejar, rompes todo yugo que hay que romper, te soltás de todo lo que hay que soltarse, porque es incomparable, es incomparable, es incomparable. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor! Gracias, hermanos, los dejo bajar. Queremos dar la bienvenida a toda persona que esté por primera vez entre nosotros, amigos, familiares, vecinos, hermanos. Muy bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Y también me estaba recordando el pastor Esteban, aunque voy a mencionarlo en el mensaje, porque en estas horas se está cumpliendo o recordando el aniversario histórico de Casa de Dios. Así como que la iglesia tuvo una especie de varios nacimientos. ¿Vieron cuando una persona nace y la anotan después y tiene una fecha de cumpleaños real y otra fecha de cumpleaños legal, la que figura en la libreta y realmente el día que nació? Pero la verdad es que a nadie le festejan el día que fue engendrado. Hoy con todos los medios de mayor precisión que hay para saber cuándo fue engendrado una persona, casi que debiéramos establecer esa fecha también, ¿verdad? Pero nuestra iglesia tuvo sus inicios, solo conozco así de afuerita esa parte de la historia, como el pastor Aldo Rosales, quien fuese su iniciador, comenzó teniendo reuniones, justamente así, es tipo de reuniones hogareñas, grupos de fe en distintos puntos de la ciudad. Y hubo como varios intentos de nacimiento de la iglesia. Incluso por allí en la historia hubo un terreno que fue cedido y cuando los hermanos empezaron a construir, la gente se arrepintió y dijo que no. Es todo previo a esta fecha, por eso digo, ¿cuál de todas es con precisión la fecha, no? Pero fue por esta fecha, 17 de julio, que comenzaron las reuniones allí, bueno, en la casa del pastor. Luego de dar vuelta en una casa y en otra y en otra y en otra, allí en la casa de la hermana Rebeca, que es el chalecito que está justo en la esquina de Bielsa y Gorriti, allí comenzaron las primeras reuniones, allí donde se convirtió la hermana Gladys Saco, allí donde ella recibió a Cristo en su corazón. Bueno, era chiquitito, ¿qué me estoy olvidando? Perdón, Provincia Unida, gracias. Bielsa, ahí, de la egipciana a la otra esquinita, el chalecito, Gorriti y Bielsa. Y, perdón, Provincia Unida y Bielsa, Provincia Unida. Algo hay que me tiene ahí, algo hay que me tiene ahí, en Bielsa y Gorriti, algo hay que me tiene ahí. Bien, en ese chalecito, pequeño comedor, comenzaron las reuniones entre las personas que conocieron a Cristo y experimentaron milagros, y allí estaba la hermana Gladys. Y quedó chiquito. Entonces una de las familias que aceptó al Señor, viviendo a la vuelta, sobre calle Bolivia y Bielsa, no, ¿sí? ¿Está bien? Bolivia y Bielsa, bien a la vuelta. La familia La Grava, la hermana Laura, Gerardo, Alejandra, la hija más chica ahí, no recuerdo, la más grande, Adriana. Ellos ofrecieron el comedor de su casa, que era más grande, y se trasladaron al comedor de la casa de la familia La Grava. Bueno,
el comedor quedó chico en poco tiempo, así que tuvieron que dejar de hacerlo en el comedor y pasar al garaje. Y allí en el garaje fue donde la iglesia se fue desarrollando. Justamente Adriana, la hija mayor, fue quien donó su terreno, donde se construyó el primer templo. Y cuando estaban en pleno proceso de la construcción del templo fue cuando partió con el Señor el hermano Aldo Rosales. Y entonces, tiempo después, iniciado ya, el pastor Aldo falleció en el mes de junio y en abril del año próximo me recibieron definitivamente a mí como su pastor, porque antes me llamaban el tío. Yo era así como el tío que iba y los mimaba y estaba con ellos. Todos los días jueves yo venía a traer estudios bíblicos y a ministrarles. Y otros días se arreglaban solo o con alguna otra visita, pero todos los jueves yo estaba allí con ellos, así que era como el tío que les traía caramelo, los mimaba, los consolaba, les predicaba. Y bueno, tiempo después me recibieron como su pastor, así que yo tengo varias fechas en mente dentro de mí. La fecha que se recuerda como fecha histórica de la iglesia, la fecha que nosotros con mi esposa Claudia tomamos definitivamente el pastorado. Bueno, varias fechas que son muy, pero muy importantes. Pero si bien está lindo recordar la historia a la que me voy a referir en un instante, pero quiero centrarme en el mensaje, porque si tuviéramos momentos así después del mensaje, sería momentos de adoración así, sería maravilloso, ¿cierto? Y los mensajes no son para entretener a la gente, los mensajes son para edificarnos y para darnos esa sintonía que necesitamos. Por esto quiero, como te decía el domingo pasado, darte razones para que crezcas en la fe, para que crezcas en tu experiencia con el Señor. Y bien, todas las cosas que están ahí para desalojar del corazón, de la mente, del alma, de la conducta, todo lo que está para desalojarse y va a ser desalojado, porque cuando Cristo entra en el trono del corazón y lo llena y te enamorás del Señor, te aseguro, renunciás a todo tipo de cosas que hay que renunciar. Así que no vamos a hablar del problema, sino de la solución. Cuando Jesús en esa charla con la mujer samaritana, ella tenía sus ojos en el problema. Y el agua del pozo, ¿y cómo vas a hacer? Y Jesús le dijo, el que bebe del agua que yo le doy, en su interior va a tener ríos corriendo, una fuente de agua viva que salte dentro de él, no tendrá sed jamás. Miramos, Jesús le estaba señalando la solución. Y en esa solución yo quiero que centres toda tu atención y aproveches en tus momentos devocionales. No voy a hacer la pregunta ni pedir que levante la mano para no obligar a nadie a mentir. Simplemente decirte que es bueno que establezcas tu momento de oración personal, tu devocional, y lo que te proveemos junto con el boletín, esas 6 pequeñas reflexiones que están impresionantes esta semana. Impresionante, porque estamos hablando en los devocionales de el establecimiento del reino de los cielos, la constitución, que es la carta magna, es la base donde se fundan luego todas las demás leyes, ¿cierto, doctor? Toda ley que está fuera de la Constitución no puede ser, no es aceptada si es anticonstitucional. Así que la Constitución es lo que le da el marco, el formato a todo. Y justamente lo que Jesús está planteando y estamos viendo en estos devocionales es la Constitución del reino de los cielos. Todo lo demás tiene que encuadrarse dentro de lo que el Señor Jesús estableció básicamente con el reino de los cielos. Ahora, el domingo pasado estaba centrando el mensaje en una pregunta que no sé hasta dónde fue entendida, pero déjeme comenzar con la misma pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué de Jesús? ¿Qué? Y bueno, será como tantas cosas que decimos, y qué sé yo. Como decía, todos utilizamos corriente eléctrica, Y vaya, por allí fue el día 13, ¿no es cierto, Colo? El día del trabajador de la energía eléctrica. ¿Sabes cuándo se acuerda toda la gente del trabajador? Cuando se corta la luz. No se acuerdan justo el día de la celebración. La gente se acuerda cuando se cortó la luz, ¿no? Entonces, bueno, todos utilizamos energía. Todos. Y algunos le tienen terror, miedo. Yo creo que no hay que tenerle miedo, sí hay que tenerle precaución, prudencia. Ahora, ¿quién se dedica a tratar de entender un poquito más cómo funciona la energía? ¿Cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo es que en casa toca la perilla y se prende la luz? ¿Desde dónde viene toda esa energía? ¿Cuántas fuentes se utilizan para generar la energía? Y qué sé yo.
resulta que eso mismo, que bueno, podemos vivir sin averiguar. La energía total se la arreglan los que la tienen que administrar. Si la produjo una represa, una planta hidroeléctrica, si la produjo una planta nuclear, ¿cómo se produjo? O la produjo la energía eólica y a través de esos ventiladores gigantes que hay. Es impresionante las hélices que se ven allí en el sur. ¿Cómo se produjo? No sé, yo la uso y ya está. Bueno, te aseguro que con Cristo tiene que ser distinto. ¿Cómo se produjo eso que me da la vida eterna a mí? ¿Cómo se produjo eso que me permitirá entrar en su presencia y ver su rostro eternamente? ¿Cómo se produjo, cómo se desarrolló aquello que me da la salvación, que me liberta de mis pecados, que rompe las ataduras, que me hace libre? ¿Cómo se produjo? Porque de otro modo sería como ser indiferente, muy indiferente. Porque para que eso llegue a ser como fue, el Señor tuvo que descender del cielo, tomar nuestra forma, despojándose de su gloria y de su majestad, y asumir nuestro lugar y padecer y morir en nuestro lugar. Y no podríamos ser indiferentes con eso, ¿verdad? Los sacrificios de Cristo, el consumado es aquello cómo se desarrolló esa salvación. Y Jesús le dijo a sus discípulos, de aquí en más verán el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, establezco una autopista entre el cielo y la tierra. Y de pronto nos cuesta comprenderlo, porque nosotros cuando nacimos ya estaba el plan de la salvación consumado para que lo creamos, pero lo cierto es que los cielos estuvieron cerrados antes de la entrega del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que ahora vos tenés acceso para adorar a Dios y experimentás y sentís su gloria? ¿Cómo es que se abrió ese camino? Ciertamente no podemos ser indiferentes, ¿verdad? Entonces, no podemos ser indiferentes con Jesús, así que cuando hablamos de Él, tenemos que entender que en Él está todo, en Él está nuestra vida. Como les leí hace un momento y estábamos cantándolo, habéis muerto y habéis resucitado en Cristo. Y la vida de una persona convertida que murió al pecado y que vive en Cristo no está en la discoteca, no está en el cabaret, no está en la cancha de fútbol. ¿Dónde está tu vida? En Cristo. Entonces, por esto es que cuando buscas su presencia, cuando te metes en su presencia, descubrís que vivís de verdad. En aquellos 20 ítems que aparecen en el boletín respecto a la persona de Jesús, porque no sé cuántos entienden que estamos centrando nuestros ojos en la persona de Jesús. De un día que predico este mensaje, el Señor me inquietó, así que empecé a centrar los ojos en la persona de Jesús. Y solo 20 aparecen en el boletín. Los otros 2 tienen que ver con cómo Jesús nos habló del Padre. Nadie en la tierra, nadie tuvo tanto entendimiento y conocimiento para hablarnos de Dios el Padre como lo hizo Jesús. Así que eso declara quién es esa persona divina, en el modo que Él nos habló del Padre. Pero el punto siguiente, que tampoco está escrito allí, es el que mencioné varias veces. Vas a entender quién es Jesús, la persona de Jesús, por lo que te pasa dentro tuyo cuando le adorás. Lo que sucede dentro de tu espíritu cuando disfrutás su presencia, como momentos como estos. Es la presencia del Señor lo que transforma nuestra vida, lo que nos abre los ojos, nos cambia, nos transforma. Entonces, no podemos ser indiferentes con esa persona. Lo cierto es que somos indiferentes con muchísimas personas. Por ejemplo, muchísimos que tomamos medicamentos, ni se nos ocurrió preguntar quién hizo ese medicamento, ¿verdad? ¿Quién? Como un piloto, un paracaidista famoso, muy reconocido. El hombre un día, él era famoso, reconocido, tenía los aplausos de todo el mundo, el paracaidista más experto que había en las conquistas, hasta que un día se encontró con la persona que era el que le preparaba su paracaídas. Era el responsable de ver que su paracaídas estuviera en el doblado perfecto para que cuando él saltara del avión se abriera en el tiempo que se tenía que abrir. Y entonces ese hombre dijo, nunca en la vida me detuve
averiguar quién era el que preparaba mi paracaídas. Y se humilló y el famoso le rindió honores a aquel que le había salvado la vida. Aquel que se había dedicado a preparar su paracaídas para que sus caídas, sus largadas fueran exitosas. Entonces te pregunto yo, ¿estás interesado en saber quién es el que preparó tu salvación? ¿Estás prestando atención a esa persona? Porque no podemos ser indiferentes con él. Y entonces, poner los ojos en Jesús tiene tanto que ver con dirigirnos hacia su trono. Y quiero esta mañana, entre todo lo sencillo que es el Evangelio, y quiero ser muy sencillo en entregar la palabra, pero quiero animarte a poner tus ojos en otro aspecto de la vida de fe. Y es que tenemos que buscar al Señor en su trono de gloria. ¿Verdad? Tenemos que buscarlo en su trono de gloria. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, si lo buscamos en el pesebre, obviamente ya no está en el pesebre, ¿verdad? Lo buscamos en el pesebre, ya no está. Si lo buscamos en el templo, el día que José y María entraron, cuando el bebé tenía 8 días para que se produzca la circuncisión del niño, si lo buscamos en el templo, tampoco está. Bueno, lo buscamos en el templo un poquito más tarde, cuando él fue un adolescente y estuvo allí, tampoco está. Tampoco está cuando él entraba y les hablaba a los fariseos, así, tampoco está en el templo en Jerusalén. Le quiero contar, hace muchos años atrás, perdí la cuenta cuánto, pero son más de 10 años, fue un sentir en los hermanos y nos regalaron a mí y a mi esposa el viaje a Israel. Ya me han retado como 200 personas. Me han retado hermanos, me han retado otros pastores. ¿Cómo que no vas a Israel? ¿Cómo que no vas? ¿Cómo? Digo, bueno, en realidad estoy muy ocupado para hacer turismo. Y aunque allí hay mucho de la historia, y algún día si el Señor me da el tiempo y los recursos y dispongo la posibilidad de ir, no lo voy a menospreciar, pero hay una cosa que le digo a todos, Jesús no está ahí. Si Jesús estuviera ahí, me voy caminando si es necesario. Pero Él está más acá que allá. Él está entre los que le adoran. Él está con su iglesia que le ama. ¿Me entiende? Entonces, si lo busco a Jesús caminando en las calles de Jerusalén, no lo voy a encontrar. Y me voy al río Jordán, a ver, tampoco está en el río Jordán. Me voy al monte de los olivos, ahí al huerto de los olivos, donde él se sabía reunir con... No está en el huerto. Y en Getsemaní, voy a Getsemaní, tampoco está en Getsemaní. Tampoco. Entonces corro hasta la cruz. Y no, ya no está colgado en la cruz. No está en la cruz. ¿Estará en el sepulcro? Y voy al sepulcro y me encuentro que está vacío. Entonces perdí la esperanza. ¿Sabe que toda religión pierde la esperanza porque solo llegan hasta allí? Pero ¿dónde está el Señor en el que vos creíste? Se lo dijo el ángel cuando se acercaron al sepulcro. Le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y cuando él estaba hablando con sus discípulos, dándole las instrucciones finales, y ahí mientras le daba las instrucciones finales, se fue al cielo. Y ellos se quedaron mirándolo, y apareció un ángel y le dijo, de la misma manera que lo ves ir, así de la misma manera va a regresar. ¿A dónde está tu Señor? Quiero que comprendas esto esta mañana, no es teatro lo que estoy haciendo, estoy dándote una herramienta de fe que te va a transformar la vida. Quiero preguntarte, ¿a dónde está tu Salvador? No sé, debe estar por ahí. En Jerusalén no está. ¿Dónde está sentado Jesús? Si no entendés esto, serás un excelente religioso. Serás un poeta cristiano que dirá las más dulces palabras y cantará las más emocionantes melodías. Al menos que entiendas que tu Señor ya no está en el sepulcro, ni está colgado en la cruz, que Él está en el trono alto y sublime con toda la majestad y la gloria y la autoridad, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Al menos que entiendas esta parte, que es la fundamental.
Gloria a Dios. A ver, voy a ser muy sincero. Algunos hermanos se añadieron al aplauso porque decían que da mal no aplaudir. Pero todavía se están preguntando, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De qué está hablando? La mayoría de los creyentes llegan hasta la cruz buscando a Jesús. ¿Y no hay que ir hasta la cruz? Sí, hay que recordar que en la cruz del Calvario Él rindió su vida por nosotros. Pero cuando lo busco en mi oración cada día, lo busco en el trono. Él está junto al Padre, con toda la majestad, con toda la autoridad, con todo el poder. Amén. Bienaventurado el que comprende esto. Hermanos, centre su atención en el trono, porque está en el trono del Señor y nuestra búsqueda tiene suficientes razones. El buscar al Señor en su trono es la búsqueda correcta, es la búsqueda perfecta. Esa búsqueda tiene un inicio, claro que sí, pero tiene que llegar hasta el final. Cuando llega la Navidad, ¿cómo no vamos a recordar la llegada de Jesús anunciada por los ángeles? Hasta los reyes del oriente vinieron a traerle ofrendas. ¿Cómo no voy a recordar a Jesús en el templo? ¿Cómo no voy a recordar a Jesús en las calles de Jerusalén? ¿Cómo no voy a recordar a Jesús reprendiendo al diablo? Una batería recargada uno puede llevar en el bolsillo, pero la batería del Espíritu tenés que correr al trono. ¿Entiende? Tenés que correr al trono. En el estado que estés, en la condición que estés, vos tenés que correr al trono. Nuestra búsqueda tiene un inicio correcto, perfecto. Recordamos el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús y los milagros y sus enseñanzas. Impresionante el contenido que tienen los devocionales, vuelvo a decírtelo. Tiene lo fundamental que tenés que saber de la doctrina. La constitución del reino de los cielos estamos presentando, pero siguió ascendiendo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos, a ver, no estaban el domingo pasado en ninguna de las dos reuniones? No, simplemente quiero ver si repito o no una ilustración que hice. No se animan. A ver, bueno, voy a repetir esta ilustración. Les decía a los hermanos, si uno se detiene a mirar uno de estos reflectores, si usted lo mira por un rato, queda tan encandilado que después no ve nada. ¿Cierto? Si se sube con una escalera y lo toca, va a sentir que está calentito. Entonces, bueno, lo desconectamos, lo bajamos de allí, lo podemos desarmar, toquetear, tironearle del cable por allí, una pruebita y pic larga, un destello de luz. Y entonces cualquiera puede venir, tocarlo, amarrearlo. Pero cuando lo volvemos a armar y es vuelto a colocar en su lugar, le aseguro que no cualquiera llega hasta ahí. Y el que llegue hasta ahí cuando está encendido se va a cuidar de no tocarlo y se va a cuidar mucho de mirarlo de frente porque se va a caer de la escalera. Y esto es lo que quería ilustrar. Cuando Jesús descendió del cielo, se despojó de su gloria, se vistió con cuerpo de hombre y vino a esta tierra, se despojó de su gloria. Por eso los hombres lo maltrataron, los amarrearon, lo hirieron, lo lastimaron, lo persiguieron, lo clavaron en un madero. Pero resucitó de entre los muertos y volvió a tomar su lugar de gloria. Por eso que Saulo, siendo uno de los perseguidores de la iglesia, Saulo, que habrá torturado y maltratado a tantos creyentes, pero cuando se encontró con la potencia de la luz de Jesús, quedó ciego por varios días. Y el hombre carnal, religioso, obstinado, quedó ciego. Pero esa luz abrió los ojos de aquel hombre que pasó a ser luego el apóstol. Entonces, ¿qué quiero decirte? Nadie intente jugar con Jesús como lo hicieron en aquellos tiempos. Porque en ese tiempo, Él fue como el reflector cuando lo apagás y lo bajás de allí. Cualquiera lo va a toquetear y lo va a manosear. Pero cuando está instalado en su lugar, lo mirás de frente un rato y te quedás encandilado. Y la ilustración clara o la evidencia clara de todo eso es que Juan, el apóstol Juan, alguien de quien se describe su cercanía,
que era jovencito Juan, una especie de adolescente, un admirador de su maestro, de su Señor. Muchas veces él se recostó en el hombro del Señor, así que cercanía, mucha cercanía. Para Juan, Jesús no era un desconocido. Aquella madrugada cuando viene Nicodemo, el único que se levanta para acompañar a Jesús, para atender a Nicodemo, es Juan. Los demás siguieron durmiendo. Así que Juan fue muy cercano, muy compañero con Jesús. Pero cuando Juan es trasladado a los cielos y nos describe en Apocalipsis qué sucedió con él, cuando se encontró a Jesús en su absoluta gloria, Juan cayó al piso como muerto. ¿Entiende la diferencia? ¿Juan sabía de lo que era caminar con Jesús? Sí que sabía. ¿Y hablar con Jesús? Sí que sabía. Él había estado con Jesús. Es más, Juan fue el único que tuvo acceso al patio de los romanos a donde estaban juzgando y condenando a Jesús. Juan fue el único que pudo entrar allí. Así que Juan estuvo muy, pero muy de cerca, siempre, 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 pero cuando lo vio a Jesús en su gloria y en su majestad. Por eso cuando hablo de buscar al Señor, no hablo de la oración inicial que tenemos todo creyente, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo te animo a decirle, Señor, tómame de la mano y haceme acercar a tu trono. Abrime los ojos que pueda verte sentado en el trono. Porque todavía, para quien no entiende que Jesús ya no está en las calles, habla del flaco, del barba, del melenudo, de mi amigo y que esto, que lo otro. Yo quisiera que toda persona entienda y quisiera que lo entendamos nosotros principalmente, que Jesús es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el Todopoderoso, tiene toda majestad en el cielo y en la tierra, y Él habita en luz inaccesible, en la luz de su gloria y de su presencia. Por eso, experimentar la presencia de Cristo te transforma. Y esto es a lo que me quiero referir. En este mensaje quiero animarte a ir más allá de la historia, mucho más allá de la historia. Ve, esta mañana estamos hablando un poquito de la historia, cómo nació la iglesia, dónde fue. Ni bancos teníamos, la gente regalaba la silla que le sobraba en la casa. Y después cuando siguió creciendo que no alcanzaban las sillas, y esto no es exageración, había hermanos albañiles que venían al culto con el tablón en el hombro. Traían su tabloncito porque había algunos bloques en el templo, y entonces ponían el tablón y los hermanos se sentaban ahí. Y cuando terminaba el culto, el hermano tenía que llevarse su tablón. Entonces podríamos hablar de la historia, cuántas cosas de la historia. Si los hermanos memoriosos de aquellos años describieran, recordaran, hicieran un recuento de todos los milagros que Dios hizo con nosotros, sin presunción ninguna, le digo, hermano, escribimos un libro más largo que el libro de los Hechos de los Apóstoles. En estos 41 años escribimos, 40 años fue el tiempo del relato de los Hechos de los Apóstoles. Tendríamos un añito más, 41. ¿Pero qué? ¿Vamos a quedarnos en la historia? No, de ninguna manera. Tampoco el creyente debe quedarse en la historia. Mire, todo el Antiguo Testamento anunciaba la llegada de Jesús. Todo el Antiguo Testamento. Sin ánimo de crítica, con muchísimo amor, lo estoy haciendo con toda dedicación. A donde voy, a donde Dios me permite hablar, por eso en nuestra congregación me tomo mayor libertad. Preste atención usted. ¿Cuántos ministerios actuales, modernos, hablándonos de todo lo que va a venir, están todavía anclados en el Antiguo Testamento? En las formas de hablar, de explicar, y su fundamento bíblico de donde parten es allá en la historia. Y le puedo asegurar que muchísimos preciosos hermanos en Cristo todavía están anclados en la historia. ¿Es mala la historia? No, es un excelente recuerdo. ¿Es mala la historia? No, tiene mucho para inspirarme. Tengo mucho para aprender. Pero nada se compara con que Él ya está en el trono. ¿Me entiende? ¿Qué se festeja en una carrera cuando el auto llega a boxes, cuando derrapa en la pista y vuelve a tomar la pista? ¿Cómo fue la largada o cuando llega a parque cerrado y gana la corona? ¿Qué se festeja?
¿Qué aplaude la gente? Voy a usar una ilustración así, aunque sea un poco genérica, muy humana. Cuando se juega la Copa Mundial de Fútbol, ¿qué se celebra? ¿Cómo comenzó el partido? ¿Cuál fue el primer silbato que se oyó? ¿O el último silbato cuando alguien se llevó la victoria y se quedó con la copa en la mano? ¿Qué se celebra? ¿Qué se celebra en la vida del cristiano? ¿Todos aquellos detalles de la historia o tenemos que celebrar que nuestro Señor está en la majestad? Bienaventurado el que puede entender esto. Bienaventurado el que lo puede entender. Entonces, vamos más allá de la historia, no nos quedemos en la historia. Y aún los evangelios, los 4 evangelios, manifiestan su llegada. Mateo, Marcos, Lucas, Juan están hablando de que se cumplió todo lo anunciado en el antiguo tiempo, se cumplió, Jesús se hizo presente y la obra que estaba anunciada fue concretada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Entonces, no nos quedemos en la historia, ni aún en toda la historia que nos relata los evangelios. Hermano, ¿estoy diciendo que no hay que leer la Biblia? No, estoy diciendo que te devores la Biblia, que te alimentes de la palabra, pero no te quedes en la historia. Todo lo que relata el Antiguo Testamento, todo lo que relatan los evangelios, es para contarte que el plan de Dios fue prometido, fue desarrollado, fue consumado y Jesús está de vuelta en su trono. Amén. ¿Cuántos están prestándome el 100% de atención? ¿El 80%? ¿El 70%? ¿El 50%? ¿El 20%? Porque si no estás prestando atención a lo que digo, te puede confundir. Voy a decirte esto. Todo lo dicho en el Antiguo Testamento y todo lo relatado en los Evangelios habría quedado absolutamente nulo si Jesús no resucitaba de entre los muertos. ¿Se entiende? Si no hubiera existido la resurrección, si Él no hubiera resucitado venciendo a la muerte, si Él no hubiera subido y se hubiera sentado otra vez en el trono junto al Padre, habría sido absolutamente y fríamente nada más que historia. ¿Se entiende? Por eso si alguien está distraído y no entiende lo que digo, se puede requete confundir. Pero lo que le dio sentido a todo el relato de la historia, lo que le dio veracidad a todo el Evangelio, es que Jesús vino y lo cumplió. Y después que resucitó de entre los muertos, no le dijo a Pilato, a ver, dame un lugarcito en tu palacio ahí donde me puedo quedar. Volvió otra vez a estar junto al Padre y ahí es donde vos y yo tenemos que centrar nuestros ojos. Cuando hablamos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos. Tu Señor está en su trono. Tantas veces me pregunto a mí mismo, ¿en quién creíste? Me tengo que confrontar en muchas ocasiones y tengo que recordar que mi Señor está en el trono alto y sublime. Si bien padeció, sufrió, si bien le clavaron las espinas, si bien derramó su sangre, pero resucitó de entre los muertos y está en la majestad en las alturas, mi amado. Esto es fundamental que te quede claro. Amén. Y en tu oración, obvio, ¿verdad? Ya no estás orando al niñito Jesús, nacido en Belén en el pesebre, pobrecito, qué mal lo trataron. ¿Por qué digo esto y aún así con un gesto que pareciera ser un poquito sarcástico? Es naturaleza del ser humano tener una intención protectora. Es más, miro con respeto a los hermanos que lo dicen y digo, bueno, algún día va a entender. Algunos hablan de mi Jesucito. ¿Quién protege a quién? ¿Vos cuidás a tu Jesucito o el Señor Jesús, Rey de Gloria, te protege a ti? No hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Cosas que tienen que cambiar en nosotros. Estás tratando cuando hablas
de Jesús, estás hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene toda la majestad y todo el poder. Hay que aprender a poner los ojos en eso. Amén. Si bien todo lo que leo en los evangelios me inspira, me bendice, me ilumina, me abre los ojos, pero me transforma la vida de tenerme ante su trono. Entonces por eso quiero animarte. No quiero hablar de los problemas, quiero sintonizarte a dónde está la verdadera solución, porque lo que tenemos que buscar es al Señor sentado en su trono de gloria. Y con cuánto fundamento lo encontramos en las Escrituras, con cuánto... uno de los pasajes a los que apelamos tantas veces los creyentes, cierto, es bien verdadero. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Son simples palabras de ánimo o es una realidad en la que pocas veces nos detenemos? Jesús está en su trono de gloria, y quiero que comprendas esto, todas las riquezas de las cuales nos ha convertido en herederos, todas las riquezas de las cuales nos ha convertido en heredero, están allí junto al trono de su gloria. ¿Nos vamos entendiendo? Cuando Jorge nos estuvo predicando semanas atrás, él nos habló que un testamento, para que, ¿cómo se dice?, se ejecute, se desarrolle, entre en vigencia, tiene que morir el testador. No existe jurisprudencia en el mundo. ¿Qué se hace si el testador se resucita? ¿Verdad? Pero está claro que Jesús le dio un poder específico a todos los personajes del Antiguo Testamento para que anuncien su llegada. Y eso se cumplió cuando Él llegó, y eso se cumplió cuando Él se entregó por nosotros. Pero resucita con gloria y majestad y no vuelve a escribir otro testamento, sino que le da a su iglesia un poder general amplio. Voy a explicar esto simplemente en un detalle que no es ilustrativo, es absolutamente cierto. Todos los profetas en todo el antiguo tiempo ministraron geográficamente en un sector muy pequeño del mundo. Geográficamente fue muy pequeño en el mundo. No ministraron a toda la tierra a través de las Escrituras. Pero ¿dónde caminaron los profetas? ¿Dónde anduvieron esos hombres? Entonces miramos un poquito más de cerca. El ministerio terrenal del Señor Jesús geográficamente se circunscribió a un sector en el mundo. Como dijera el reverendo Benny Hinn, los principales problemas que el mundo tiene está en el mismo lugar donde vino toda la solución, Medio Oriente. Los principales problemas del mundo están en Medio Oriente. ¿A dónde se circunscribió el desarrollo del ministerio terrenal del Señor Jesús? Entonces, todos los ministros del Antiguo Testamento desarrollaron su ministerio en un sector geográfico. Jesús mismo desarrolló su ministerio en un sector geográfico, pero dígame hacia dónde va el ministerio de la Iglesia de Cristo. Cuando Él resucita de entre los muertos y comisiona a su iglesia y le da ese poder general amplio para que vaya ¿a dónde? A toda la tierra. Entonces necesitamos entender que hay una etapa muy importante, cierta, que termina con la crucifixión de Jesús, pero comienza una nueva historia en la cual vos y yo tenemos muchísimo que ver después de la resurrección de Cristo. Cuando Él se sienta en su trono alto y sublime y el reino de los cielos cobra vigencia de allí en más. Bienaventurado el que comprende esto, bienaventurado. Usted puede hacer dos cosas ahora. Decir, y bueno, ¿y a mí qué? O decir, Señor, yo esto tengo que entenderlo. Yo esto necesito entenderlo. Porque te aseguro que cuando empezás a entender este aspecto, la vida se te cambia. Se te va a cambiar tu manera de orar, se te va a cambiar tu manera de adorar, se te va a cambiar tu manera de entender las Escrituras, se te va a cambiar tu vida de fe, porque vas a empezar a descubrir que el lugar a donde tengo que llegar con mi oración es a su trono de gloria. Porque en su trono de gloria están todas las riquezas. Entonces, ¿qué entendemos? Que Jesús atravesó la historia y se reinstaló en su gloria. ¿Entiendes esto? Jesús cumplió
todo lo dicho en la historia, atravesó la historia, pero se sentó en su trono de gloria. Si Él no hubiera resucitado y se hubiera sentado de vuelta en su trono de gloria, es posible que hubiera quedado simplemente en la historia. Simplemente. Pero que Él se haya sentado en su trono de gloria y de majestad, esto cambia absolutamente la historia. Amén. Tenés que hacer un pacto contigo mismo y decir, esto no lo dejo pasar. Señor, llévalo en tu oración y decirle, Señor, abrime los ojos, abrime los ojos, abrime los ojos. Él abrió el camino para que accedamos a su gloria. Él abrió el camino. Cuando sus discípulos estaban preocupados por la cuestión geográfica, si iba a establecer el reino de Israel, si los iba a libertar de los romanos y que esto y que lo otro, ellos estaban con sus ojos puestos en el plano terrenal. Jesús les dijo, déjense de todo eso, no les toca a ustedes saber lo que el Padre puso en su sola potestad. Pero de aquí en adelante ustedes van a ver el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden. Jesús estaba diciendo, de aquí en más establezco una ruta, un camino, una autopista. Cuando Dios se lo mostró en la antigüedad, se lo mostró a Jacob, jovencito. Si el Señor le hubiera mostrado una ruta, una autopista como las conocemos hoy, Jacob no hubiera entendido nada. ¿Pero por qué le mostró una escalera? Porque una escalera era lo que Jacob podía entender. Una escalera te permite subir. Y entonces es la alusión que Jesús hace cuando le dice a sus discípulos, de aquí en más, ustedes van a ver el cielo abierto, comunión, podemos subir y bajar. Los ángeles del Señor van y vienen sobre el Hijo del Hombre. Es decir, tal como lo dice en hebreo, abrió un camino nuevo y vivo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y quiero preguntarte, ¿va a abrirlo o lo abrió? ¿Va a sentarse en su trono o se sentó? ¿Va a gobernar con autoridad o ya está gobernando? Entonces tenemos que salir de la historia para entrar en la actualidad espiritual. Hay gente que se dedica a correr detrás de la moda, las tendencias, la música, los gustos, los perfumes, la ropa, qué sé yo, quieren estar a la moda. La iglesia no se puede quedar en la historia, porque lo actual, ¿qué es? Que tu Señor está en su trono alto y sublime. Isaías tiene una visión del Señor y lo describe, el Dios en su trono alto y sublime, y le trae a su vida una transformación y un cambio, y de ser un joven vulgar, del montón. Y él describe de sí mismo, dice, soy un hombre que tiene labios inmundos, así que vaya a saber qué sinvergüenza era. Pero ese encuentro con el Señor en su trono le cambió la vida. Por eso quiero decirte, podría ser el más excelente de los religiosos, y te aplaudiría la sociedad. Pero vivir lleno de ataduras, de dudas, de miedos, o descubrir que podés atravesar la historia y mirar al Cristo que está en la absoluta gloria. Entonces, poner los ojos en Jesús, si bien es ver el desarrollo de la vida de Cristo a través de los evangelios, pero eso que tuvo un inicio tiene que llegar hasta el final, y el final tiene que estar en poner los ojos en su trono, porque es allí a donde iremos cuando Él nos venga a buscar. Es a esa dimensión a la que nosotros vamos a ir. Es más, las Escrituras dicen que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero vamos, pastor, estamos sentados acá en el banco de la iglesia. Tu cuerpo está ahí, y tu alma y tu mente, que no quiere soltar la historia y la postergación. Pero desde el día que tu nombre fue anotado en el libro de la vida, te fue asignado un lugar en las dimensiones celestiales con Cristo. Bienaventurado el creyente que entiende esto. Esto lo encontramos en esta semana en los devocionales. Pero seguimos un poquito más, porque el Señor abrió, estableció el camino, y en su presencia está todo lo que necesitamos, todas las riquezas de su gloria. Mi Dios suplirá, pues, todo lo que os falte conforme a tu fe. No estaría mal si lo dijéramos así. Conforme a tu fe te sea hecho, finalmente es bíblico. Yo oro al Señor y le digo, no, que no sea conforme a mi fe, sino conforme a tu gloria. Porque aunque mi fe está encendida, nunca se compara con la dimensión de su gloria.
nunca se compara con lo amplio de su gracia. Entonces, todas las riquezas de gloria, creo que parte del problema es que nosotros consideramos riqueza algunas cosas que probablemente en el cielo se consideren miseria. Probablemente. A la luz de lo que son las riquezas del Señor, lo que en la tierra consideramos riqueza probablemente sea miseria. Porque aún la más bonita y el más maravilloso palacio de la tierra no se compara a las moradas celestiales. No se compara. Ahí estaban los judíos describiendo y recordando el templo. Lo que había construido Salomón, las glorias de esta tierra. Para el Señor eso es nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Es que nosotros catalogamos de riqueza probablemente cosas que en el cielo sean miseria. ¿Y cuáles serían las riquezas de su gloria? Pablo dice, ruego para que seas fortalecido en el hombre interior por su espíritu, conforme a las riquezas de su gloria. No se trata de fuerza de voluntad, no se trata del tú puedes o del sobreponerse, se trata de descubrir que su gloria nos toca y nos da fuerza donde no habría quien nos ayude. Entonces estamos hablando de cosas que son de grueso calibre, ¿eh? En su presencia están las riquezas de su gloria. Por esto que te transforma la vida cuando empezás a mirar a Jesús en su trono de gloria, te escapás de la historia para meterte en la adoración y en buscar al Señor. Ahora, ¿sabe qué nos pasa a la mayoría de los creyentes? Hemos dicho, ¿y a mí qué? ¿Y qué con Jesús? Y bueno, como no sé de la energía eléctrica, tampoco sé de Jesús. Como no sé de cómo se purifica el agua, que la toman del río y la purifican, qué sé yo cómo, pero en mi casa yo abro la canilla y ya está. Y no me interiorizo de nada. Ese remedio que el médico me dijo, yo voy a la farmacia, lo compro, lo tomo y no me interiorizo de nada. ¿Harías lo mismo con Jesús? ¿Harías lo mismo con Jesús? Entonces, amados, tenemos que descubrir que tenemos una impresionante herencia religiosa y muy escasa vivencia de lo que creemos. Y quiero que sepas, no te estoy retando, te estoy dando razones para una transformación. Amados, no nos quedemos en lo superficial, no nos quedemos en la historia, insistamos en presentarnos ante su trono de gloria. Presentarnos ante su trono de gloria trae transformación y quiero hacer estas preguntas porque fueron realmente algo con lo que me confronté a mí mismo en estos días meditando en esta verdad. En el Señor están todas las riquezas de su gloria. Mencionamos alguna. Fe es una riqueza de gloria porque la fe no se compra en ningún otro lado. Se recibe por obra del Espíritu Santo. Fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. No se compra en ningún lado. Esto es riqueza de gloria que te entrega el Espíritu de Dios. Es más, aún en el ámbito material y en la salud. En todo. Las riquezas de su gloria tienen todo. Y allí está el dilema que me enfrenté esta semana. ¿Por qué me acercaría yo a su trono? ¿Por qué me acercaría? Obvio, quiero las riquezas de su gloria. Entonces dije, ¿te acercarías por las riquezas de su gloria? Sos un egoísta. Si me acercaría a su trono por las riquezas de su gloria, entonces dije, soy un egoísta. Tengo un principio egoísta para acercarme a su trono. Entonces no, para no ser visto como egoísta, para no darle lugar a mi necesidad y mejor no me acerco. Entonces me encontré con el otro problema, indiferencia. Entonces te hago una pregunta, de pronto me ayudas a resolver este dilema. ¿Qué es mayor pecado? ¿Ser egoísta o ser indiferente? ¿Ser indiferente o ser egoísta? Francamente me encontré meditando esto. Si digo, no voy a correr al trono de su gloria para tomar las riquezas. No lo voy a hacer porque, ¿cómo voy a ser egoísta? Entonces me encontré que era indiferente. Así que me quedé con el dilema, porque no quiero tener ninguno de los dos pecados. Ni indiferencia,
ni egoísmo. ¿Cierto? ¿Cuál de los dos es mayor pecado? Ciertamente los dos, ¿verdad? El egoísmo es pecado y la indiferencia peor. ¿Y por qué llamarlo indiferencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque al Señor le ha placido darnos, ¿qué nos dio en Cristo? Si Dios no nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él que todas las cosas? Y todas las riquezas de su gloria están en Cristo. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces no acercarme a Él es finalmente sin diferencia. Finalmente sin diferencia. Así que por no ser egoísta estoy practicando la indiferencia. Y la indiferencia te aseguro que entristece. ¿Alguna vez diste un regalo y ese regalo no fue tomado en cuenta? ¿Alguna vez hiciste un regalo que no fue tomado en cuenta? ¿No te inquietó? El Padre nos regaló la vida de su Hijo. El Padre nos regaló la vida de Cristo. ¿Cómo lo verá el Señor que no lo tomemos en cuenta? Nos dio en Cristo Jesús todas las cosas. ¿Cómo lo tomará el Señor que no lo tomemos en cuenta? Entonces, voy a decirte que la indiferencia es un pecado, el egoísmo es un prejuicio. Despojate del prejuicio y presentate ante el trono de su gloria para recibirlo todo, porque Él dijo, el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. El Señor mismo está diciendo, venid y recibilo, es para vos, es para vos, es para vos. Gloria a su nombre, es tuyo, es para vos. Un hermano contaba, testimonio que recibo a través de terceros, pero esta persona había tenido una visión, que al final de sus días, al llegar al cielo, se encontraba con tantas cosas que estaban allí, y él decía, pero esto en el cielo no es necesario. ¿Es necesario en el cielo bienes económicos? ¿Es necesario en el cielo una casa cómoda? ¿Es necesario en el cielo un abrigo para cuando hace frío? ¿Es necesario? No. Y un ángel le dijo, todo este bien estaba preparado para vos, pero cuando estabas en la tierra no te metiste en las moradas de gloria para recibirlo. Es ilustrativo, probablemente haya sido un testimonio cierto, pero ilustra lo que estoy diciendo. ¿Cuántas cosas Dios tiene para nosotros que por seguir ciegos, abrazados a la historia, no nos presentamos ante el trono de su gloria? No tenés que tenerle miedo a la gloria del Señor, tenés que darte cuenta que en su gloria está provisto todo. La fortaleza, la sabiduría, el socorro divino, la autoridad, está todo provisto en Cristo Jesús. Si bien la historia es cierta, la actualidad es estar ante el trono de la gloria. Es cierta toda la historia. Todo lo que nos relata el Antiguo Testamento, todo lo que nos cuentan los evangelios es cierto. Pero no te quedes con la historia, camina hasta el trono de su gloria. Por esto nuestra oración, vamos a ser sinceros, en la mayoría de las oportunidades es muy superficial. Nuestra oración es así como para conformar nuestra conciencia. Es como para decir, bueno, si mi pastor me pregunta, tengo para decirle que hoy oré. Hoy oré mucho, 4 minutos. Cuando alguien me dice que es una persona que ora mucho, yo digo, ¿se puede decir mucho? Se puede decir mucho. Si una persona me dice que respira mucho, ¿se puede decir que respira mucho? No, la oración es una vivencia constante de diálogo con el Señor. Es una permanente relación con el Señor. Es como respirar. Entonces, hoy quiero inspirarte, animarte. Vamos ante su trono de gloria mediante la adoración. Es en su presencia donde está todo lo que necesitas, todo. ¿Sabes qué sucede cuando nos involucramos con la presencia del Señor y nos metemos ante su presencia? Descubrimos que muchas cosas que creíamos que necesitábamos no las necesitamos.
que simplemente eran un reflejo de nuestra ansiedad o de nuestro egoísmo, porque queríamos tenerlo todo. Y es muy posible que muchas de las cosas que creemos que necesitamos no las necesitemos. Y otras cosas que no nos dimos cuenta que la necesitábamos, sí la estamos necesitando imperiosamente. Estoy diciendo algo que de pronto merece una explicación para poderlo entender. Hay personas que desde que comenzaron su vida laboral, todo lo que necesitan es que le aumente el sueldo. Ya se lo aumentaron 25 veces. Ganan mucho más que muchísimas otras personas y siguen necesitando que le aumenten el sueldo. Dígame, ¿necesita que le aumenten el sueldo o necesita que el Espíritu le abra los ojos para no gastar en lo que no hay que gastar? Estoy poniendo un ejemplo de tantas cosas que nos pueden pasar. En muchas ocasiones hemos orado por alguna cuestión de salud. Hemos orado por un milagro en nuestra salud. Y no fue un milagro lo que hacía falta. Fue abrirnos los ojos para que no comamos más lo que nos estaba haciendo mal. ¿Entiende? De muchos años atrás, y hago la referencia a muchos años atrás porque pesaba casi la mitad de lo que peso ahora. Pero tenía un dolor muy fuerte en la cadera. Unos años antes, con cajas de literatura, yo me caí en una escalera y pensaba que era ese golpe que quién sabe qué produjo ahí adentro. Y me dolía, y me dolía, y me dolía. Así que casi con miedo de que vaya a saber, esta es una enfermedad o algo que se fue desarrollando ahí adentro. Y oraba al Señor, y oraba en serio, que el Señor me sanara. Y un día cuando fui a ponerme los zapatos de trabajo, sentía clarito acá, mirá tu taco. Uno de ellos se había gastado y tenía una diferencia así con el otro taco. Es posible que muchas cosas que te preocupen no sean ciertas, simplemente necesitas que se te abran los ojos. Es posible que muchas cosas que te tienen enceguecido, como que fuese la principal necesidad, tal vez no lo sea, que tu necesidad sea otra. Que de pronto la necesidad no sea de tener más, sino ser mejor administrador. Milagro que pongo en la lista número 1 de mi oración. Enséñame a administrar, Señor. Entonces, eso sucede cuando nos acercamos al trono de su gloria. Nuestros ojos empiezan a ser abiertos. Empezamos a ser liberados de la ansiedad. Empezamos a ser liberados de tantas ataduras y de tantos conceptos heredados. Y esto es parte de la transformación que viene a nuestras vidas. ¿Hasta a dónde concluirá tu búsqueda de aquí en más? ¿Concluirá en la historia? ¿Concluirá recordando allá el pasado? ¿O tu búsqueda no concluirá hasta no encontrarte con Jesús en su trono de gloria? Por esto nuestra adoración, nuestra búsqueda, no tiene que conformarnos. Lo que necesitas, mi amado, es ese encuentro con Cristo. Voy a asegurarte que vas a cambiar tantas situaciones, vas a cambiar tantas cosas, vas a cambiar tanto en tu conducta, tanto en tu vida que te vas a desconocer. ¿A causa de qué? ¿Fuerza de voluntad? No, sabiduría del cielo que te asistió y te abrió los ojos. Y fuiste guardado de pecados, y fuiste guardado de equivocaciones, y fuiste guardado de errores. ¿A causa de qué? Que te acercaste al trono, a donde está esa luz gloriosa que le cegó los ojos a Saulo, pero se los abrió a Pablo. De pronto la carne se ciega, pero el espíritu se ilumina. Esto es lo que sucede. Entonces quiero animarte, mi hermano, a caminar hacia el trono, hacia el trono, hacia el trono. Hacemos una oración diciéndole esto al Señor. Abrime los ojos, Señor. Que mi vida, mi búsqueda no concluya en la historia. Mucho menos concluya en el pantano de mis preocupaciones. Señor, ábrenos los ojos, guíanos con tu espíritu. Que nuestra búsqueda, Señor,
no concluya en la historia, mirando y añorando cosas de la historia. Porque los hombres que habitaron en la historia anhelan haber estado en nuestro lugar, anhelan haber vivido en estos días, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitó el pecado del medio y abrió el camino para entrar en tu presencia y adorarte. Señor, ayúdanos en nuestra oración personal, en nuestro devocional de cada día, en nuestros tiempos a solas para meditar. Señor, ministranos con tu gracia. Te ruego, Espíritu Santo, te ruego, ábrenos los ojos, ábrenos los ojos. Tómanos de la mano y llévanos más y más cerca del trono, ante el trono de la gloria, porque allí están las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ayúdanos a dejar de lado todo prejuicio y aún toda indiferencia, porque tus manos están extendidas para dárnoslo todo, 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 todo. Iglesia querida, cuando Jesús quiso que los discípulos entendieran esto, y seguro, Juan, Pedro y todos los demás lo entendieron mucho tiempo después, pero esa misma realidad que Jesús les menciona a ellos es tan real para vos y para mí. Mira lo que dijo Jesús: al Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué riqueza tiene Dios para ti? ¿Entendés? ¿Qué riqueza tiene Dios para ti? Al Padre le ha placido daros el reino. Y dice las Escrituras que Él da su espíritu sin medida. Es decir, no es mezquino. La mezquindad la tenemos metida nosotros en el cerebro, la hemos heredado, son prejuicios grabados adentro nuestro. Pero cuando te acercás a su trono descubrís que Dios no es mezquino, que Él no es mezquino, que estuvo dispuesto a darnos la vida de su Hijo. Y nos dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tal vez tengas muchas necesidades que tengas presente, pero quiero que añadas la primera de todas. Es acercarte a su trono, y para eso estás esta mañana aquí. Alza tus manos y decís, Señor, encamíname hacia tu trono de gloria y de majestad, porque vivo en la limitación de mis pensamientos y en la ceguera de mis ojos. Mas vengo a ti, Señor, vengo a ti